Bienvenidos. La historia que hoy les comparto se titula El taller del carpintero. Vamos a escucharla. Comenzamos. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un anciano carpintero llamado Elías. Su taller era humilde, pero rebosaba de paz. A pesar de tener manos gastadas y agrietadas, Elías ejercía la carpintería con mucho amor y dedicación. Elías ejercía la carpintería desde hace muchos años, que fue heredado por su abuelo y su padre, que también los dos fueron carpinteros. Cada mueble que hacía era una obra de arte. Las personas decían que Elías tenía un don especial. Podía arreglar lo que para otros ya no tenía solución. Una tarde, la puerta del taller se abrió lentamente. Era un joven llamado Samuel. Llevaba en sus manos una silla rota y en su rostro una tristeza aún más grande que la madera quebrada. «Buenas tardes, maestro Elías», dijo con voz débil. «Esta silla pertenecía a mi padre. Fue la última cosa que dejó antes de irse de casa, y nunca más volvió». El carpintero tomó la silla con cuidado, observando cada grieta que el tiempo y el uso habían dejado. Con la silla sobre su mesa de trabajo, Elías se dirigió a Samuel y le preguntó con suavidad: «¿Quieres que la repare?». «Sí, pero más que eso, quisiera poder reparar también mi corazón. Guardo tanto rencor y tristeza por lo que mi padre hizo, que ya no sé cómo perdonarlo», respondió Samuel. Elías el carpintero bajó la mirada y en un silencio profundo se le llenaron sus ojos de lágrimas. Con su mirada fija en la silla que estaba sobre su mesa de trabajo, comenzó a verla y a evaluarla, y con cada golpe suave del martillo que le daba a la silla, al mismo tiempo le hablaba a Samuel diciéndole: «¿Sabes? Esta silla no se rompió de un solo golpe. Fueron pequeños desgastes, tensiones mal colocadas, clavos que se aflojaron. Así también ocurre con el corazón». Samuel lo observaba, curioso, y con gran atención escuchaba cada palabra que salía de la boca de Elías el carpintero. Perdonar no es olvidar, es liberar el alma de la amargura. Es como lijar la madera, duele al principio, pero poco a poco se vuelve suave otra vez. Le siguió diciendo: «Perdonar de corazón no es simplemente olvidar una ofensa o decir te perdono por compromiso. Es un acto de liberación, una decisión consciente que nace desde lo más profundo del alma. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron, sino dejar de cargar con el peso del rencor». Los días pasaron, y Samuel visitaba el taller cada tarde. Elías le enseñó a trabajar la madera, lijar, pulir, armar. Mientras Samuel aprendía todo el proceso de la carpintería, fue comprendiendo que todo era un proceso, pero que el resultado final era una obra de arte, y pudo darse cuenta y entender con los consejos que Elías le enseñaba que el perdón era un proceso lento y complicado. Pero pudo entender que el perdón no solo era decir te perdono, sino que también reflexionó que el perdón tenía que ser de corazón. Pero Samuel fue cambiando su mentalidad, y con el tiempo ya no se sentía triste, sino que ahora le miraba alegre y sonriente. Pero una tarde le surgió una duda y se preguntó: ¿cómo era posible sentir alegría dentro de su corazón después de estar triste? Samuel no podía comprender y no entendía cómo era eso, porque se puso a meditar que cómo era posible que su rencor y tristeza se había convertido en alegría. Se dijo a sí mismo que cómo era eso si eso lo que sentía era interno dentro de su corazón. Una tarde, Samuel llegó a la carpintería de Elías, pero Elías no estaba. Se quedó viendo que en la carpintería había un mueble muy brillante y reluciente, y encima del mueble, cuando se acercó, encontró una pequeña Biblia. Estaba abierta en Efesios 4:32. Cuando Samuel se puso a leer el versículo, decía así: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo». Cuando Samuel leyó el versículo, pudo entender muchas cosas sobre la duda que él tenía. Pudo comprender que el que escudriña el corazón es Dios, y pudo captar de que fue Dios el que había convertido su tristeza y rencor en alegría. Leyó nuevamente el versículo en voz alta y dándole gracias a Dios por el milagro que había hecho dentro de él. Sintió que el perdón no es una carga, sino una libertad que le trae paz a su corazón. Al final de la semana, Elías el carpintero entregó la silla restaurada a Samuel. Estaba más firme y hermosa que nunca la silla. Pero cuando el carpintero miró el rostro de Samuel, vio que él estaba con una gran sonrisa, y le preguntó que por qué estaba tan contento. Y Samuel le comenzó a contar de aquella tarde cuando encontró la Biblia que estaba en aquel mueble reluciente. Le dijo que ese día comprendió muchas cosas y le comentó que Dios había hecho el milagro en su corazón. Y aunque su padre no estaba con él, pero dentro de mí, le dijo Samuel a Elías el carpintero, ya perdoné a mi padre de todo corazón.
Ahora siento una gran paz dentro de mí. Elías con una gran sonrisa le dijo que estaba muy orgulloso de él. Le comenzó a contar que esa tarde cuando encontró la Biblia sobre aquel mueble, le dijo: yo lo hice a propósito. Yo fui el que dejé abierta la Biblia en esa cita que tuviste. Samuel con una cara de sorprendido le dijo que por qué lo había hecho, y Elías el carpintero le respondió: yo lo hice para que te dieras cuenta que el que escudriña los corazones, y el que con su gran poder puede cambiar y restaurar el corazón es únicamente Dios. Samuel con una gran sonrisa abrazó a aquel anciano y con lágrimas en sus ojos, pero esta vez de alegría, le dijo al anciano que él era un gran carpintero, pero que lo más valioso que él tenía era su humildad y sencillez, y que era un gran ser humano. Elías el carpintero le respondió: esta silla ahora puede sostener a alguien otra vez. Y tú, Samuel, también puedes volver a amar sin cargar con el peso del odio y puedes ayudar a otras personas que también están pasando por lo mismo que tú estabas pasando. Dijo Elías: pero recuerda, Samuel, que lo más importante que no se te olvide, el que hace todos estos milagros posibles es únicamente Dios. Samuel se despidió, con lágrimas en los ojos. Salió del taller con la silla en sus brazos y con el corazón más liviano y lleno de paz. Sabía que el proceso no había sido fácil, pero también sabía que el primer clavo del perdón ya estaba bien colocado dentro de su corazón. A veces buscamos arreglar lo que está roto por fuera, sin atender lo que está roto por dentro. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia nuestro futuro. Como el carpintero Elías le dijo a Samuel, Dios puede restaurar lo que creemos perdido. Si le permitimos trabajar en nuestro corazón, Él hará el milagro, porque el único que restaura el corazón es únicamente Dios. Bueno, recuerda que si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas reflexiones. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.